Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Remedios y hoy tengo el gusto de participar con ustedes en esta edición de Promesas y vamos a tocar un tema hoy muy interesante. El tema de hoy se llama 3 maneras de renovar tus fuerzas. Bueno, ese tema yo lo considero muy necesario, como todos los que se han presentado en esta sección. Yo lo considero muy necesario porque yo siento que a la mayoría de las personas, y no es que me atrevo a decir que a todas, en alguna etapa de nuestra vida sentimos que luego no tenemos fuerza ni de despertar. Y suena el despertador y con esa pesadez no queremos ni abrir los ojos y muy a tientas andamos buscando el despertador para apagarlo, porque nos falta esa fuerza para despertarnos y levantarnos y ese impulso para salir de la cama y estar dichosos por el nuevo día que empieza. Y yo decía, bueno, me acabo de levantar, se supone que después de una noche donde debí de haber descansado, tengo que tener esa fuerza y no la tengo. Acabo de iniciar el día y ya estoy cansada. ¿Cómo puede ser que eso suceda? Y pues bueno, te digo esto no necesariamente hablando de la fuerza física. Sí, es importante, la fuerza física también se desgasta, pero el tema de lo que yo voy a compartir contigo está más enfocado a cuando carecemos de fuerza espiritual. Y te digo esto porque la promesa del día de hoy la tenemos en Filipenses 4:13 y dice, Cristo me da fuerza para enfrentar a toda clase de situaciones. Te la voy a repetir, Filipenses 4:13 es la versión del lenguaje actual y dice, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Cuántas veces como mujeres en el transcurso de nuestra vida, cada día, tenemos que enfrentar muchas batallas, muchas situaciones muy difíciles que llegan a volverse una carga muy pesada? A veces son situaciones con el esposo, situaciones con nuestros hijos, situaciones en el trabajo, alguna enfermedad que ya se nos volvió una situación que decimos, bueno, ya me cansé de orar y no hay respuesta, ya pido a Dios y pareciera que Dios no quisiera escucharme. Inclusive hay situaciones económicas en las que ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué decirle a Dios y sentimos que las fuerzas se nos acaban. Déjame decirte, hermana, amiga, que cuando Pablo escribe esas palabras, su vida no era nada fácil. Normalmente yo he escuchado cuando alguien habla de algún problema, de alguna situación difícil, dicen, es que tú no me puedes decir qué hacer o qué decir porque tú no has pasado por lo mismo. Pero cuando Pablo escribe estas palabras, la situación de Pablo no era una situación nada fácil. En primer lugar, Pablo estaba enfermo y la enfermedad que Pablo tenía era como para estar en su casa, reposando de la enfermedad que tenía, mas sin embargo estaba preso, aparte de enfermo, preso. Aparte de enfermo, preso, su situación económica era muy difícil. Él estaba pasando por una crisis realmente económica muy grande. Y por si eso fuera poco, estaba amenazado de muerte. Mas a pesar de todo eso, él tiene mucha fe, mucha confianza en Dios. Y él nos anima a tener esa fe y esa confianza en Dios. Él no pierde ese gozo ni pierde esa paz que muchas veces es lo que nosotros perdemos. Cuando al principio de esta promesa yo les decía, ¿por qué despierto tan cansada si se supone que ya descansé toda la noche? ¿Por qué no tengo ganas a veces ni de hacer mi devocional? Porque digo, ay, ya amaneció, yo quería seguir dormida, estoy muy cansada. Yo conforme iba leyendo, yo llegaba a la conclusión de que al final del día hemos arrasado muchas cargas, muchos problemas durante todo lo que en el día vamos viviendo y muchas veces llegamos al final del día y no ponemos esas cargas y esos problemas en Dios. No decimos, Señor, aquí estoy, aquí está todo lo que viví en el día, aquí está mi carga, aquí están mis dificultades. Yo te las entrego a ti, Señor, porque yo no sé qué hacer. Y muchas veces solo dormimos y decimos, a veces se me olvida. Ya cuando despierte todo va a ser diferente.
pero no es así. Entonces, mientras no aprendamos a dejar en el Señor, a depositar en Él nuestras cargas y nuestras dificultades, vamos a amanecer cansadas, porque no vamos a tener este descanso y ese reposo y esa paz que solo en Él encontramos. Todos llegamos a sentir en algún momento que las fuerzas se nos acaban, todas, pero déjenme decirles que Pablo nos enseña en este libro de Filipenses 3 maneras de renovar nuestras fuerzas. Y la primera la vamos a tener en la oración. Busquemos la presencia de Dios en oración. Dios renueva nuestras fuerzas para continuar. Dios es nuestra fuerza cada mañana. Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada te preocupes, pon tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Él mismo lo está diciendo. Jesús mismo, un día antes de ir a pasar esa situación tan difícil como fue el Calvario, él sintió que ya no tenía fuerzas. Y él en esa oración se pone delante del Padre, de rodillas al Padre, le dice, Padre, si es posible, pase de mí ese sufrimiento, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces es algo que debemos de aprender a reconocer. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios que pasemos por esas situaciones, es porque algo vamos a aprender de todo esto. Nos va a servir para nuestro crecimiento. El segundo punto para que Dios renueve nuestras fuerzas es la lectura de la palabra. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza, dice 1 Samuel 2:9. Por eso a veces nos dormimos así, cansados, porque sentimos que nosotros mismos vamos a poder solucionar las cosas. Pero no es así. Pongamos nuestras oraciones, nuestras peticiones en Dios, que Él es quien va a hacer las cosas. Él va a solucionar las cosas como mejor nos convenga y Él va a ser el que renueve nuestras fuerzas. Dice Isaías 4:29, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Conforme vamos leyendo la palabra de Dios, vamos a ver cuántas personas en toda la Biblia habla de cómo han sentido que pierden las fuerzas en algún momento de la vida, inclusive Job. Pero aún así, Job mismo estaba gozoso en la situación en que estaba y tampoco era una situación nada fácil. El tercer punto o la tercera manera en que Dios puede renovar nuestras fuerzas es a través de la alabanza. Mismo Pablo dice en Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Él no se cansaba de decirlo, gozaos, a pesar de la situación en la que estaba. Una vez escuchaba yo al pastor que decía, con música todo es diferente. El espíritu triste seca los huesos. Entonces una manera muy bonita de que nuestras dificultades se sientan menos pesadas es cantándole al Señor. En 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste a Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros vivimos en un proceso de aprendizaje. ¿Y cómo vamos a ver si lo que aprendimos lo hemos aprendido bien o no? A través de las pruebas. Inclusive cuando algunos estamos en la escuela o nuestros hijos, todo lo que dura un semestre o un ciclo escolar, ellos están en un aprendizaje. Pero llega un momento en que ese aprendizaje tiene que ponerse a prueba, como con un examen. Y no sé si sea la manera en que posiblemente Dios nos haga ese examen. Nos tiene que poner algunas situaciones difíciles para poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero yo te invito a que dentro de todas esas dificultades y dentro de toda la tristeza o el desánimo que podamos tener, alabemos al Señor. En la alabanza vamos a darle una adoración, vamos a darle todo lo que nosotros podamos darle, pero a la misma vez Él nos está consolando y nos está dando paz. En el transcurso de nuestra vida, amigas, vamos a pasar por momentos difíciles. Tal vez nuestro corazón se sienta triste, cansado, desanimado y sin fuerzas. Pero Pablo nos enseña que quienes amamos a Cristo y vivimos para Él bajo su voluntad, aprenderemos a tener gozo y paz en cualquier situación.
Podemos tener aflicción, sí. Podemos tener sufrimiento, sí. Pero confiando en Dios, Él va a renovar nuestras fuerzas. Santiago 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Es humano, hermanos, que nos sintamos que caemos, que sintamos que desfallecemos, que sintamos que las fuerzas que se nos acaban. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso y lo más hermoso de todo esto? Que cuando sintamos que la fuerza se nos acaba, que cuando sintamos que ya no podemos más, ya Dios nos está sosteniendo. Y mientras Él nos extiende, está renovando nuestras fuerzas para empezar cada mañana. Dios te bendiga. Espero que esta promesa sea de gran utilidad para tu vida, así como lo fue para la mía. Amén.